Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. Desde la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Mosed e Isabel Jordán. Me llamo Jersey. Soy sacerdote. El mayor enemigo no es la milicia, ni el gobierno, ni otro hombre, sino nuestro miedo. Solo queremos unas 2 horas de interrogatorio. El sospechoso queda arrestado. ¿Pero qué se propone? Solo intento infundir ánimo en la gente. Me han localizado. No tenga compasión por sí mismo. Es usted un sacerdote. Piénsatelo. No puedo traicionar a la gente. Yo lucho contra el mal. No contra las víctimas del mal. Ya se acabó el tiempo de andar con rodeos. ¿Qué va a ocurrir si vienen 10 o 15.000 personas? Vendrán casi 50.000. Yo ya soy libre. El pasado 20 de septiembre se inició el proceso de canonización de Jerzy Popieluszko, el joven sacerdote polaco asesinado a los 37 años de edad por el servicio secreto del régimen comunista polaco, porque con su predicación y el apoyo al movimiento disidente alimentaba la esperanza de millones de polacos. Me enseñó que Dios era un padre y que la fe podía hacerse libre frente a un régimen violento. Así lo recuerda Joanna Kwiatkowska, traductora de los textos del sacerdote mártir utilizados para el proceso de beatificación. Joanna conoció a Popieluszko en 1984, cuando estaba en el último año de instituto. Junto a un movimiento de jóvenes de las escuelas de Varsovia, empezaron a defender la presencia de los crucifijos en las aulas de los colegios. Esta acción suscitó una fuerte reacción por parte de las autoridades, que empezaron a usar la violencia. Fue entonces cuando pidieron al padre Popieluszko encontrar un lugar en la iglesia para colgar las cruces que habían sacado de las escuelas de la ciudad. Él les pidió ayuda y colaboración para reunir a un pueblo capaz de sostener a los hombres en esos años durísimos. No todos respondieron, pero Joanna dijo que sí y se ofreció para elegir las poesías que había que recitar durante las misas por la patria. Estas misas congregaban a centenares, miles de personas. En sus homilías, el padre Popieluszko hablaba en defensa de los que eran atacados, perseguidos o asesinados por el régimen y pedía que todos vivieran en la verdad, para no perder la libertad y la dignidad. Decía que sólo así el hombre puede permanecer libre, también frente al régimen. Después se recitaban poesías y se cantaban canciones patrióticas o religiosas. En estos encuentros participaban artistas e intelectuales que disentían con el régimen. Esas misas fueron importantísimas. Nunca había sucedido que tantas personas se reunieran para rezar juntas por la patria, para que cambiaran no tanto el sistema político como el modo de pensar de la gente, para que se despertaran las conciencias y para que la dignidad humana fuera respetada. Joanna recuerda que Popieluszko era una persona muy tímida, modesta y buena. Su santidad era visible en los ojos. Tenía una mirada que transmitía una bondad ilimitada. Estaba siempre dispuesto a defender a los débiles y a los necesitados, pero lo que impresionaba era que a su timidez y mansedumbre se añadía una valentía increíble, afirmando la verdad y defendiendo al hombre atacado en su dignidad. Decía que el valor era hacer la voluntad de Dios y que procedía de la confianza en el Señor. De hecho, era un hombre que rezaba muchísimo desde que nació, como todos en su familia. Oraba sin cesar, sobre todo recitaba el rosario, su oración preferida. Actuaba con el rosario en la mano. Él decía: no podrás salvaguardar plenamente tu dignidad si en un bolsillo tienes el rosario y en el otro el libro de una ideología enemiga. El padre Jerzy Popieluszko despertó las conciencias. La valentía de seguir radicalmente el Evangelio sin miedo hizo que mucha gente después de muchos años volviera a misa. Siempre decía que estaba preparado para dar la vida por la verdad, por Cristo, y que el sacrificio habría reconstruido la nación.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. México. Advierten que ley de derechos sexuales pone en riesgo a niños y adolescentes. Perú. Intentan legalizar aborto libre con estrategia usada en Estados Unidos. Nigeria. La facción racial de Boko Haram no respeta el alto el fuego acordado con el gobierno. Pakistán. Denuncian demasiados intereses detrás del caso de Asia Bibi para encubrir la verdad. Gran Bretaña. La periodista de la BBC, Martina Purdy, ingresa en un convento de las Hermanas de la Adoración. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Derecho a Vivir considera una tomadura de pelo la mini reforma de la ley del aborto. Profesionales por la Ética se acredita como ONG ante el Parlamento Europeo. Monseñor Reich Pla, no hay posibilidad de Estado de Derecho mientras no se legitime el derecho a la vida. Cardenal Sebastián. A los que temen que la Iglesia abdique de su doctrina, les digo que no tengan ese temor. El portavoz de los obispos da gracias a Dios por la curación de Teresa Romero. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Papa en el Consistorio Ordinario Público. No podemos resignarnos a pensar en Oriente Medio sin cristianos. El Papa Francisco anuncia su programa en Turquía para noviembre. Y terminaremos con la audiencia general. Diversos organismos defensores de la familia y la niñez en México han advertido del riesgo que representa para los menores la ley que promociona sus supuestos derechos sexuales. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó el proyecto de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que ha sido severamente modificado en la Cámara de Senadores, incluyendo, entre otros temas, los supuestos derechos sexuales y reproductivos. El 16 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen sobre este proyecto de ley. Sin embargo, una serie de organizaciones criticaron el documento por el daño que significaría para la sociedad. Las organizaciones defensoras de la familia señalaron que en sus eventos y documentos, las feministas radicales definen los derechos sexuales y reproductivos como el acceso a la anticoncepción, el libre ejercicio de su sexualidad, el espaciamiento y definición del momento oportuno para tener hijos, entre otros. Cuestionaron además si es que quienes han aprobado este proyecto de ley están a favor de que niñas, niños y adolescentes entre 7 y 16 años decidan sin el consentimiento paterno el uso de anticonceptivos o tener relaciones homosexuales o lésbicas. Los organismos pidieron a los parlamentarios de la Cámara de Diputados detener la aprobación de esta ley, que consideraron que daña aún más el ya de por sí deteriorado tejido social en México. El director de la Oficina para América Latina de Population Research Institute, Carlos Polo, advirtió que ONGs y congresistas están intentando abrir las puertas al aborto libre en Perú, siguiendo los pasos utilizados hace 4 décadas para legalizar esta práctica en Estados Unidos. Recientemente, los congresistas peruanos Carlos Bruce, Rosa Mavila y Verónica Mendoza, de la mano de ONGs como las Falsas Católicas por el Derecho a Decidir, que con millones de dólares buscan la legalización del aborto desde Estados Unidos, han promovido un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación. En declaraciones a Aciprensa el 17 de octubre, Carlos Polo señaló que hace más de 40 años el mismo argumento legalizó el aborto libre en cualquier etapa del embarazo en Estados Unidos. A los pocos años se demostró que todo era una mentira patrocinada por los que ahora tienen la mayor cadena de clínicas de aborto en todo el mundo, señaló. Polo señaló que Norma McCorvey, la mujer que dijo haber sido violada y que en el juicio usó el nombre de Jane Roe para proteger su identidad, ha dado su testimonio repetidamente de cómo se construyó la farsa y quiénes lo hicieron. El líder provida peruano aseguró que sería muy lamentable que el Congreso peruano pueda tomar en serio esta propuesta. El propósito de las organizaciones que patrocinan el proyecto de ley, advirtió Polo, no es el de defender a las mujeres que han sufrido violaciones, sino que buscan darle legalidad al negocio del aborto. A la espera de que Boko Haram cumpla su palabra y libere a las niñas que mantiene desde el 14 de abril, las dudas sobre la credibilidad del acuerdo con el grupo radical islámico crecen a medida que pasan las horas. El pasado fin de semana se produjeron nuevos ataques del grupo radical islámico que pretende imponer la Sharia en todo el país. Al menos 8 personas murieron en 2 ataques perpetrados por los militantes de Boko Haram en el estado de Borno, al norte del país, lugar donde han realizado la mayoría de sus operaciones. Según informa el diario nigeriano Punch, no todos los miembros del grupo aceptan el alto el fuego acordado con el ejército nigeriano. Mientras una facción quiere la paz, la otra no, explican en un reportaje. Fuentes cercanas al grupo explican que los ataques registrados el fin de semana han sido realizados por la facción más radical, la cual no tiene intención de frenar su lucha armada. La credibilidad del gobierno también es débil. No es la primera vez que se anuncian negociaciones con Boko Haram que finalmente no dan ningún resultado.
El legislador que representa a Borno en el Senado, Ahmed Zanah, ha dicho que deben ser cautelosos en la aplicación de cualquier alto el fuego con Boko Haram. Hay demasiados intereses en juego detrás del caso de Asia Bibi, demasiados poderes fuertes y demasiada presión que al final cubren y terminan por pisotear la verdad de los hechos. Así lo afirma Aaron Barkat Masih, director de la Masih Foundation, que trabaja en Pakistán para la mejora de la vida de los cristianos y también en la defensa de los cristianos acusados falsamente de blasfemia. En declaraciones a la agencia vaticana Fides, Masih señala que mantenemos la esperanza porque como cristianos nuestra fe alimenta la esperanza. Seguimos orando por Asia Bibi y por su liberación, para que el Señor la proteja y consuele. Pero hay muchos elementos que no inducen al optimismo. Basta recordar que sobre Asia Bibi todavía se cierne una recompensa prometida por un imán, que premia a quienes la maten. Según Barkat Masih, las presiones y la movilización internacional pueden ser útiles, pero sobre todo se requiere la voluntad política del gobierno y de las más altas autoridades de Pakistán si se quiere poner fin a una historia marcada por las injusticias evidentes. El primer ministro actual, Nawaz Sharif, en el pasado ha dado amplio espacio a los grupos extremistas y aprobó la ley sobre la blasfemia por un cálculo político, así que no parece el más adecuado para tomar una posición en contra de estas presiones. La corrupción y el deseo de explotar el caso con fines económicos es otro aspecto presente, añade Aaron Barkat. El director recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo de la condena puede ser revocada y que incluso en caso de condena, el presidente de Pakistán siempre tendría el poder de conceder el indulto. Martina Purdy era hasta hace unos días una de las más importantes corresponsales de política de la mayor cadena de noticias del Reino Unido, la BBC. Sin embargo, tras 25 años como periodista, ha decidido ingresar al convento de las Hermanas de la Adoración, una congregación de religiosas contemplativas. La hasta ahora periodista asegura que se trata de una decisión muy personal y por ello pide a los medios de comunicación que respeten su privacidad y la de la congregación religiosa que la acoge. Purdy, originaria de Irlanda del Norte, agradeció en su cuenta de Twitter los 25 años que ha ejercido como periodista, 15 de ellos en la BBC. Ha sido una profesión inmensamente gratificante y estoy muy agradecida por todo el apoyo que he tenido estos años de parte de mis colegas, familia, contactos y amigos. Sé que mucha gente no comprenderá esta decisión. Es una decisión que no ha llegado a la ligera, sino que ha sido tomada con amor y gran gozo. Manifestó la periodista que tras pedir oraciones señaló que se embarca en este camino con toda la humildad, fe y confianza. Por su parte, el director de la BBC en Irlanda del Norte, Peter Johnston, dijo que estaban muy tristes por perder a Purdy de su equipo de periodistas políticos. Sin embargo, le deseó lo mejor en la nueva dirección que ha elegido para su vida. Asimismo, la jefa de informaciones, Caitlin Carragher, destacó el talento profesional de la experiodista. Vamos a echar de menos su ingenio y sabiduría, y también deseó que le fuese bien en su decisión de tomar la vocación religiosa. Martina Purdy nació en Belfast, pero fue criada en Canadá. Se unió a la BBC de Irlanda del Norte en 1999, después de trabajar en un periódico. El ministro de Justicia, Rafael Català, ha asegurado que su departamento y el Ministerio de Sanidad preparan una nueva reforma de ley del aborto que afecta principalmente a las menores de 16 años para que se precise de la autorización de sus padres. Català ha explicado que las grandes leyes son del gobierno, no de un ministerio, aunque haya departamentos que sean los que lideren los procesos. Según la plataforma Derecho a Vivir, la mini-reforma es una tomadura de pelo. El ministro ha recordado además que el Ejecutivo se ha comprometido a fomentar un plan de apoyo a la familia antes de final de año, con el objetivo de que ninguna mujer tenga que tomar una decisión tan trascendente para su vida por motivos económicos y laborales. La doctora Gador Joya subraya que el ministro reconoce con sus palabras que el aborto es un drama en el que se acaba de manera cruel con una vida humana inocente, mientras se condena al sufrimiento a la mujer y a su entorno. Sin embargo, el gobierno, siguiendo las instrucciones de su presidente, prefiere perpetuar un drama social basado en el cálculo electoral. Joya recuerda que, como ya denunciaría el pasado 21 de septiembre en la Quinta Marcha por la vida de los seres humanos no puede ser nunca objeto de mercadeo electoral, y adelanta que el próximo 22 de noviembre habrá un nuevo clamor ciudadano que dejará claro que quienes defendemos a la mujer y al niño no estamos dispuestos a soportar una nueva traición. A juicio de la portavoz de Derecho a Vivir, el ministro de Justicia se coloca del lado de los partidarios del aborto, que reconociendo que es un proceso dramático, no hace nada para evitarlo.
La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, ha dicho que la intención del Gobierno de incluir en la ley del aborto que las chicas de 16 y 17 años necesiten el consentimiento de sus padres las abocará a matar a sus hijos no nacidos de forma insegura y clandestina. Montón ha respondido en declaraciones a EFE al ministro de Justicia, Rafael Català, quien ha dicho que el Gobierno tiene prácticamente terminada la modificación de la legislación actual para que las menores necesiten la autorización de sus progenitores para poder abortar. A juicio de Montón, lo que está intentando el PP es intentar recuperar un puñado de votos a costa de los derechos y la salud de las mujeres más vulnerables, que son las jóvenes. La Asociación Civil Profesionales por la Ética acaba de acreditarse como organización no gubernamental en el Parlamento Europeo. Con esta iniciativa refuerza su presencia en organismos internacionales, dado que es también miembro de la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, y de la FRP, Plataforma de Derechos Fundamentales de la European Union Agency for Fundamental Rights, la agencia de la Unión Europea especializada en asesorar en derechos humanos a los organismos de la Unión Europea y a los Estados miembros. En el ámbito de la sociedad civil, Profesionales por la Ética está asociado a Life is Beautiful, una plataforma de organizaciones no gubernamentales que trabajan por el derecho a la vida, la familia, la libertad de educación y conciencia y la salvaguarda de los derechos de los más vulnerables, enfermos, personas mayores y discapacitados. Igualmente, Profesionales por la Ética es miembro fundador de EPCE, Coalición Europea de Prevención contra la Eutanasia, una coalición civil para prevenir la eutanasia en Europa protegiendo la vida de todas las personas independientemente de sus condiciones y características. Finalmente, en mayo de 2014, Profesionales por la Ética se incorporó a UN Family Rights Caucus, un foro de asociaciones civiles cuya misión es promover la familia natural como célula básica de la sociedad, tal como la reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reig Pla, ha defendido que en España no hay posibilidad de Estado de Derecho mientras no se legitime el derecho a la vida, volviendo a posicionarse en contra de la retirada de la reforma de la ley del aborto del gobierno de Mariano Rajoy. En este sentido, el prelado ha culpado a la sociedad liberal capitalista de trasladar a la moral privada la vida humana, el matrimonio y la vida familiar. A su juicio, lo anterior se debe desprivatizar porque son cuestiones sociales. Según el obispo, el hombre peligra por las ideologías liberales y marxistas. En este aspecto, ha sostenido que actualmente el aborto pasa también por una voluntad de acabar con la pobreza. Se intenta acabar con los pobres, haciendo que no nazcan. Sin embargo, para Monseñor Reig Pla, estas ideologías caerán y la única solución del hombre pasará por la doctrina de la Iglesia, que volverá a poner en primer plano la importancia del matrimonio tradicional y de la familia. El obispo de Alcalá de Henares ha presidido el acto de presentación del libro Beato Pablo VI, Escritos Esenciales, del misionero dominico y periodista José Antonio Martínez Puche. La obra de Martínez Puche, con una amplia introducción biográfica y valoración histórica, contiene los escritos y enseñanzas del Beato Pablo VI, así como encíclicas, exhortaciones apostólicas, principales discursos al Concilio Vaticano II, a la ONU y a la Organización Internacional de Trabajo. En declaraciones al programa El Espejo de la cadena COPE, el cardenal Fernando Sebastián, uno de los miembros del Sínodo de los Obispos que acaba de abordar la situación de la familia, ha explicado que el clima de los debates ha estado marcado por la indicación del Papa: hablad con claridad y escuchad con humildad. El desarrollo del sínodo ha sido una búsqueda de convergencia, no de confrontación. El cardenal Sebastián ha explicado en el programa de José Luis Restán: hemos buscado un diagnóstico realista, saber qué pasa hoy en las familias, para después preguntarnos qué podemos hacer nosotros para llevar a los cristianos y a la humanidad entera el esplendor, la belleza y la aportación de humanidad y de esperanza que significan el matrimonio y la familia cristiana. Por otra parte, el cardenal Sebastián rechaza la impresión de blandura a la hora de sostener y proclamar la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Sobre la pastoral de las personas homosexuales, el cardenal ha dicho que se trata de acercarse con benignidad, comprensión y deseo de ayudar, reiterando que la visión cristiana del matrimonio es una alianza de amor integral de un varón y una mujer según los designios de Dios. En cuanto a las personas divorciadas que se han vuelto a casar, ha sostenido que este no es el principal problema que afronta la pastoral familiar de la Iglesia, sino el hecho del gran número de bautizados que no se casan o lo hacen solo civilmente y que viven tranquilamente fuera de la Iglesia y de la gracia de Dios. Esa es la gran angustia y la preocupación de la Iglesia, ha dicho el cardenal. Sobre el deseo de acceder a la comunión eucarística por parte de algunas personas divorciadas que se han vuelto a casar civilmente, Fernando Sebastián advierte que querer comulgar no puede ser un capricho, sino querer volver a la comunión plena en la Iglesia.
A estas personas hay que ofrecerles un itinerario de penitencia y de conversión para reconstruir el orden de la justicia y de la caridad en sus vidas, y eso no será igual para todos. En cada caso, la Iglesia tendrá que ver lo que hay que hacer para ayudar a estas personas. Por último, el cardenal Sebastián ha rechazado cualquier catastrofismo al hilo del sínodo. A los que temen que la Iglesia abdique de su doctrina, les digo que no tengan ese temor, y a los que lo desean, les digo que lo van a desear inútilmente, porque la Iglesia será fiel a Jesús y desde la doctrina y el corazón de Cristo buscará la manera de acercarse a todas las personas, estén donde estén. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha mostrado su alegría y ha dado gracias a Dios por la curación de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, que ha dado negativo en la segunda prueba del ébola y por tanto se considera ya curada. Asimismo, ha expresado su agradecimiento a todos aquellos que han ayudado a Romero y le han transmitido sus ánimos. Me alegro y doy gracias a Dios de que Teresa Romero haya superado la infección por ébola. Gracias a todos cuantos la han ayudado. ¡Ánimo!, reza el tuit que Gil Tamayo ha difundido a través de la red social Twitter tras conocerse la noticia. Teresa Romero se contagió de ébola al atender al misionero español Manuel García Viejo, que fue repatriado a España desde Sierra Leona el pasado mes de septiembre. También se ofreció voluntaria en agosto para asistir al religioso Miguel Pajares. Sin embargo, ambos sacerdotes de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios no superaron la enfermedad. Por otra parte, la religiosa Paciencia Melgar compartió el pasado lunes su testimonio vital y misionero sobre el ébola tras superar la enfermedad y donar su plasma sanguíneo para intentar sanar a la auxiliar de enfermería Teresa Romero, la primera persona contagiada fuera de África. Agradezco a Dios que me ha devuelto la vida, estoy sana y salva, ha manifestado. Estamos aquí no con la intención de buscar protagonismo, sino para seguir sensibilizando sobre un tema que nos compete a todos, ha explicado la misionera que lleva 11 años en Liberia trabajando de enfermera. En una rueda de prensa en Madrid, la hermana Melgar ha dado las gracias también al pueblo liberiano por haberla apoyado a pesar de sus escasos medios y ha hecho un llamamiento a los gobiernos para combatir el ébola, haciendo hincapié en que África necesita recursos humanos para atender a los enfermos. La religiosa guineana ha donado plasma 2 veces con el fin de que su sangre pudiera ayudar a enfermos de ébola y ha asegurado que lo hará en más ocasiones. Ha asegurado que no tuvo miedo cuando supo que se había contagiado. Me alegro de poder estar aquí ahora haciendo el bien, ha dicho sonriendo la misionera. La hermana Melgar está muy contenta de la curación de Teresa Romero. Yo no sé si ella se curó por mi plasma, pero estoy muy contenta de que haya podido recuperarse, ha asegurado, y ha valorado mucho el gesto que tuvo de cuidar voluntariamente a los misioneros. El pasado lunes comenzó en el aula nueva del Sínodo el consistorio ordinario público presidido por el Papa para la canonización del beato José Baz, sacerdote del oratorio de San Felipe Neri, fundador del oratorio de la Santa Cruz Milagrosa en Goa y apóstol de Sri Lanka e India, y de María Cristina de la Inmaculada Concepción, fundadora de la Congregación de las Hermanas Víctimas Expiatorias del Santísimo Sacramento. El Papa tuvo palabras para la situación en Oriente Medio. No podemos resignarnos a pensar en Oriente Medio sin los cristianos, que desde hace 2000 años confiesan el nombre de Jesús. El Santo Padre quiso dedicar la apertura del consistorio a Oriente Medio y en particular a la situación que los cristianos viven en esa región. El Papa destacó cómo los acontecimientos recientes, sobre todo en Irak y Siria, son muy preocupantes. El Santo Padre anuncia su programa en Turquía para noviembre. El Papa saldrá el viernes 28 a las 9 de la mañana del aeropuerto de Roma, Fiumicino, y llegará al aeropuerto de Semboga, en Ankara, a las 13 horas. Desde allí irá a visitar el mausoleo de Kemal Atatürk y luego se dirigirá al Palacio Presidencial, donde encontrará al presidente de la República y pronunciará un discurso ante las diversas autoridades. Después se encontrará con el primer ministro y posteriormente visitará al presidente de Asuntos Religiosos en el Diyanet. Al día siguiente, el sábado 29, el obispo de Roma partirá en avión hasta Estambul, donde visitará el Museo de Santa Sofía, la Mezquita Sultán Ahmed, la famosa Mezquita Azul, y la Catedral Católica del Espíritu Santo, donde celebrará una misa. Más tarde, durante una ceremonia ecuménica, rezará en la Iglesia Patriarcal Ortodoxa de San Jorge y en el Palacio Patriarcal encontrará de manera privada a Bartolomé I. El domingo 30, el Santo Padre celebrará una misa en privado en la Delegación Apostólica. En la Iglesia Patriarcal de San Jorge asistirá a la Divina Liturgia y pronunciará un discurso al que seguirá la bendición ecuménica y la firma de una declaración conjunta con el Patriarca Bartolomé. Por la tarde, desde el aeropuerto de Estambul regresará a Roma. Se prevé su llegada al aeropuerto de Fiumicino a las 18:40 horas. Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles. Queridos hermanos y hermanas,
En la catequesis de hoy nos preguntamos en qué sentido y por qué decimos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. No se trata simplemente de un modo de hablar, sino de una expresión llena de contenido. La Iglesia es una obra maestra del Espíritu Santo que, infundiendo en cada uno de nosotros la vida nueva del Señor resucitado, nos congrega en la unidad hasta el punto de convertirnos en un solo cuerpo edificado sobre la comunión del amor. Es en el bautismo donde nos unimos realmente a Cristo cabeza y a los hermanos como miembros del mismo cuerpo. El apóstol San Pablo descubre un reflejo de la profundidad de este vínculo en el matrimonio cristiano, al que compara con la unión de Cristo con su Iglesia. El auténtico amor que crea comunión no presume ni se engríe, no lleva cuentas del mal recibido y goza haciendo el bien. No tiene envidia, sino que considera a los demás mejores que sí mismo. Sufre con los últimos, con los necesitados y valora y reconoce a quienes hacen los servicios más humildes y escondidos. Saludo a los peregrinos venidos de España, México, Panamá, Costa Rica, Argentina, Perú, Chile y otros países latinoamericanos. Queridos hermanos, invoquemos también nosotros al Espíritu Santo para que su gracia y la abundancia de sus dones nos ayuden a vivir de verdad como cuerpo de Cristo y como signo visible y hermoso de su amor. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.